Hola, hola. Hola, se escucha, ¿eh? Bien. Yo en el A calculé con el Latimer, el medio básico del cloro, el porcentaje, no, el potencial de reducción de clorato a hipoclorito, que era el que no estaba, y vi que era menor que el hipoclorito a cloruro, con lo cual puedo ver que la dismutación es estable termodinámicamente. Perdóname, es el que no estaba Es en la estable, del no, Latimer. ¿cómo, Cuando cómo? decís no estaba, es no estaba en la tabla que tienen ustedes, ¿no es cierto? Claro, en el Claro, en Latimer el no Latimer está, de la unidad 5. Bien, excelente. Entonces es factible la desmutación, con lo cual sería falso. termodinámicamente. Claro, Claro, o sea, la pregunta puntual es sobre la termodinámica y con el claro, delta E claro. cerito lo podés justificar. ¿Sí? Es un poco lo que les decía antes, ¿no? Que a veces la justificación tiene, la manera de justificar es escribiendo la reacción balanceada y justificando con o sea, en este caso está preguntando sobre la termodinámica, si preguntara sobre la factibilidad, o sea, o la ocurrencia del proceso, ahí no solamente tendríamos que utilizar argumentos de termodinámica, sino también de la cinética, ¿sí? Claro. Y ahí dejé en el chat lo que me dio el potencial de reducción y el del hipoclorito a cloruro era 0,6 y algo, entonces es Ok. mayor. Eh, Sí, en realidad, a ver, si leemos la pregunta, dice, no ocurre porque no es factible termodinámicamente. Entonces, en realidad, ¿por qué no ocurre? Sí, ¿qué pasaba con Es por la cinética que es desfavorable, es muy lento el proceso. Claro, sí, o Pero sea, a sí, ver, una parte de la respuesta es, termodinámicamente es factible, pero no ocurre porque la cinética es lenta, ¿sí? Esa sería como la respuesta completa, ¿está bien? O sea, fíjense, ahí también en los verdaderos falsos hay que leer bien el enunciado, ¿sí? O sea, dice la dismutación del clorito a cloruro y clorato en medio básico no ocurre porque no es factible termodinámicamente. O sea, por un lado decís, no, sí, es factible termodinámicamente, pero no ocurre porque la cinética es muy lenta. Esa sería la respuesta, ¿sí? Pero si pusieras que no que sí es factible termodinámicamente, ¿eso estaría bien? O Lo porque que o sea pasa es que ahí, no estás analizando la consigna completa, ¿sí? Porque te está diciendo, ¿es falso o verdadero la afirmación que dice la dismutación en medio básico no ocurre porque no es factible termodinámicamente? ¿Se entiende? claro, sí, yo porque ahí consideraba dos, claro, esas dos opciones, ¿no? O sea, uno puede decir, justificarlo diciendo, bueno, esto es falso por esta cosa que no es factible, o esto es falso porque no es factible termodinámicamente, depende de qué En consideres. realidad te está diciendo que esto no ocurre y lo que es falso es la justificación que se da para decir que no ocurre. Está bien, ahora entendí, gracias. Pero sí tenemos que decir, no, termodinámicamente es factible y no ocurre porque tiene una cinética muy lenta. sí, también es cierto que si estrictamente, si ustedes contestan, no, no, termodinámicamente es factible, así que no ocurre por otra razón, si se quedan ahí, tampoco lo vamos a... No, 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 claro, claro. No es termodinámica, es cinética, no hay mucha más vuelta. Pero bueno. Y la diferencia, o sea, no es de manera, lo que analizamos y lo que vimos de manera más directa, es decir, bueno, cómo es el comportamiento de los dihalógenos en solución acuosa básica, ¿sí? O sea, vimos qué le pasaba al dihalógeno. Acá estamos como en la especie intermedia, pero bueno, termina pasando lo mismo, ¿sí? Vamos con la siguiente pregunta. Ahí, Agustín, habías dicho que la B te salía y que la B podías responder. Mira cómo me acuerdo. Yo la B puse, o sea, la B
pusimos que era verdadera, porque básicamente la reacción entre lavandina y ácido clorhídrico producía cloro gaseoso, y eso con una sal de potasio se va a producir una sal de cloro y el yodo, porque se desplaza el halógeno. Sí, o sea, bueno, primero la reacción de obtención en el laboratorio, que la vimos, bueno, yo se las mencioné en la teórica y además en la clase de problemas lo vieron. Y después es la reacción que vimos como reacción de desplazamiento de los halógenos entre el cloro y el yodo, y bueno, y el marrón se puede asociar a la coloración que tiene el yodo en solución acuosa en presencia de yoduro probablemente. Así. Pero entonces ahí se formaría como una especie de interhalógeno, ¿sería? Sí, ahí el marrón rojizo puede ser, no. O sea, vos generás las reacciones que ocurren es yodo, ¿sí? El Ahí yodo no sé si 2 es lo que se forma. ahí no sé si es del todo feliz la descripción del color final, porque a veces pasa que se ve a veces vos haces esa reacción y dependiendo cómo se hace de manera cualitativa, tenés el yodo sólido que se te deposita en las paredes del tubo, ¿está bien? Pero si ese yodo se disuelve, te da como un color marrón en la solución acuosa. ¿Sí? Eso en el video que les mostramos está. Pero las reacciones que ocurren son, primero generás el cloro, a partir de la reacción con proporción en medio ácido, ¿sí? Del cloruro y el ácido hipocloroso, ¿sí? Generás el cloro y el cloro reacciona con el yoduro para dar yodo. Esas serían las dos reacciones, ¿sí? Y es verdadero. Y en este caso, perdón que lo reitere, pero es re importante que las reacciones que ponen tienen que estar todas balanceadas, ¿sí? Y con los delta E diciendo, bueno, esto con proporciones favorables, ¿sí? Luego la reacción de desplazamiento es favorable. Y una pregunta, acá tendríamos que aclarar que asumimos que hay un exceso de yoduro para que se forme el triyoduro. Sí, a ver, nuevamente, como está puesto acá, sí, digamos, lo que se asume es que el yodo y quedó yoduro sin reaccionar, y entonces formas el triyoduro porque es la reacción o sea, la coloración corresponde al triyoduro. Pero nuevamente, cuando haces este ensayo, como es cualitativo, a veces tenés el yodo que se te deposita en las paredes, o sea, está bien, sí. No, son a veces estos ejercicios que tienen como cierta ambigüedad, pero si vos decís genero yodo y lo que observo es una coloración marrón rojiza intensa, es porque se formó el triyoduro y está soluble y tenés el triyoduro. En ese aspecto está bien, pero preferiría como dejar las dos reacciones que ocurren y después, bueno... Pero entonces la reacción del triyoduro es una reacción secundaria, o sea, la principal es del yoduro al yodo, ¿no? Sí. Cuando vos tenés, o sea, te digo, las dos reacciones dan primero el cloro y después el cloro reacciona con el bromuro, con el yoduro para dar yodo. En este caso puede ser que se esté refiriendo a que quedó yoduro sin reaccionar y entonces se te formó el triyoduro, pero no sé si es la redacción más feliz, ¿sí? Es Disculpe, ambiguo. una pregunta. Y ahí el cloro que reacciona con el yoduro es el cloro 2, ¿no? O sea, el cloro 2, ¿sí? O sea, la reacción, yo no sé si puedo escribir. No tengo ni idea. Sí, claro. Bueno, díganme cómo. Tiene que apretar en anotar. Sí, anoté. ¿Y dónde tengo eso? Aparecen opciones arriba como que te dice anotar, que está compartiendo la acá pantalla está. Y ahí anotar. Acá está, ¿sí? O sea, la primera reacción, bueno, no sé por qué apareció violeta, ¿sí? Igual Ya está. ¿Se ve? ¿Sí? Tu color favorito, Flor. ¿Eh? Tu color favorito. Sí. Bueno, acá, ¿y cómo hago para...? Nunca hice esto. Tengo que llamar, ¿saben que tengo que llamar a mi hijito de 7 años que la tiene re clara haciendo esto? Acá está, más finito. Dibujar. No, ¿por qué no me...? Ahí está. No sé cómo sacar la goma. Tenés que seleccionar el lápiz. En dibujar la línea más finita. Sí, lo pongo.
Ahí está, pero me sigue apareciendo el borrar. Dibujar. Bueno, perdón, ¿eh? Acá está. Sí, o sea, bueno. ¿Querés Ahí dictarme? está. No, quería ponerlo en medio ácido, o sea. Entonces tenemos. No. Ahí vamos. Bueno, más cloruro, ¿sí? Primero nos genera, esta sería como la reacción 1, ¿está bien? Y después tenemos la reacción 2, que es, o sea, en medio ácido generamos cloro gas. Y la reacción 2 es el cloro gaseoso más el yoduro, ¿sí? O sea, generamos cloro, que lo hacemos burbujear en un recipiente con yoduro, y eso nos va a dar yodo 2, que esta es la reacción de desplazamiento, ¿está bien? Más cloruro, ¿sí? Entonces, en principio, si estas dos reacciones lo que me van a dar como resultado es el yodo, que es una reacción cualitativa, lo que muchas veces lo vemos es que el yodo se deposita en la superficie, en las paredes del tubo, y el marrón rojizo, o sea, sigo acá arriba, se puede interpretar que tenemos el yodo, ¿sí? Pongámoslo como sólido, como acuoso, más yoduro en exceso, o sea, que no reaccionó, que me van a dar el triyoduro, ¿sí? Este complejo que es muy soluble, que este es el que es de color marrón, ¿sí? Marrón rojizo. ¿Está bien? Pero dejémoslo acá, ¿sí? O sea, las dos reacciones que ocurren son estas que están acá, y bueno, esto nos serviría para interpretar el color que dicen que tienen finalmente, ¿sí? Una pregunta, ahí me perdí. Ese que está en la primera reacción es el hipoclorito y el más. Sí, vos tenés la reacción de lavandina. Lavandina es hipoclorito de sodio, ¿sí? Sí, Es no, el es que no hipoclorito de distingo bien cuál es el sodio. otro, perdón. No distingo muy bien Cloruro. cuál es el otro. Cloruro, Ah, ¿sí? Lavandina con ácido, con la lavandina, o sea, la especie que está reaccionando es el hipocloroso, ¿sí? El ácido hipocloroso. O sea, si vos estás dibujando estás poniendo la ecuación que ocurre, o sea, es el hipocloroso con el cloruro, me dan, o sea, con proporcionan el cloro. ¿Sí? Ahí está. ¿Está bien? ¿Alguna duda más? ¿Se entendió ahora? Sí. Bueno. Ahí dice sodio Si y quieren, hipoclorito. la lavandina es hipoclorito de sodio. Ah, está bien. Sí, sí. No, porque no entendía bien, perdón, disculpe. Sí. Bueno, la pregunta C. Es verdadero. Sí. Porque vimos largamente que se pueden hacer, digamos, en el caso del flúor, hay que preparar el flúor a partir de la electrólisis de la sal, porque el flúor reacciona con agua, así que cualquier procedimiento de electrólisis en presencia de agua no está permitido para el flúor. Sí. No me acuerdo, dijimos el otro día en clase, pero muchas personas perdieron la vida tratando de hacer flúor, electrólisis de flúor en agua. Porque ¿Y a quién contratar? Y en el caso del cloro, bueno, está como ejemplo el método de Downs. Que es para, correcto. Sí, cualquiera de los cloro métodos 2. de electroquímicos, digamos. No, pero dice de sus sales, Flor, por eso te dicen el método de Ok, perdón, sí. Bien, está perfecto. Siempre para electrólisis, pero de las sales fundidas, efectivamente el método de Downs, que Sí, permite perdón. obtener sodio también, está perfecta la respuesta. Bien. Sí. Y el cuarto, solubilidad del sulfuro de zinc aumenta al disminuir el pH. ¿Qué sucedería al disminuir el pH? Yo puse que verdadero, porque al disminuir el pH lo que estoy haciendo es aumentar la concentración de protones. El equilibrio ácido-base del sulfuro me obliga a que se desplace la reacción a
a HS menos. Entonces, Sulfídrico, correcto. al haber, O sulfuro de hidrógeno, sí. claro, y al haber muy poco sulfuro en solución, la reacción de precipitación que activos. O sea, se solubiliza el sulfuro de zinc. Sí, está perfecto. Dicho de otra manera, al agregar a protones estamos sacando sulfuros, al agregar sulfuro desplazamos a la derecha la reacción de disolución. Claro. Está perfecto. Esta pregunta en realidad es una pregunta de química general. Lo único que hay que saber para contestar esa pregunta es que el sulfuro es la base de un ácido débil, que se protona y medio ácido, nada más. Sí, es algo que se ve en química general, pero este tipo de preguntas no se hacen en química general. No, pero lo que digo, el principio Sí. estaba. Ese Le Chatelier, ese desplazamiento de los equilibrios, es Le Chatelier, digamos. Sí. No. Es que es A ver, totalmente pertinente que esté acá. Lo que digo del principio es un principio que conocen desde hace rato. Pero sí, también cuando decimos que un ácido es un ácido débil, lo que estamos diciendo es que va a estar sometido al equilibrio de ácido débil que se conoce. ¿Alguien quería decir algo de este ejercicio que escuché? Sí, yo tenía una pregunta, o sea, ahí el equilibrio ese del ácido débil, cuando se aumenta la concentración de protones, tendría a desarrollarse para el lado de consumir los sulfuros. Una pregunta. Sí, ¿querés darme un poquito de hoja blanca y lo pongo rápido? Espera, un segundito. Yo tengo... Si bajás... ¿Querés escribir vos? O vos, es lo mismo. No es lo mismo. Lo que estamos diciendo es esto. Ah, vos tenés lápiz, mejor, escribí vos. No, es mi pulso esto, ¿eh? Ah, bueno. Mentira, acá está el Pero lápiz. yo tengo mouse, yo estoy haciendo en mouse. Nada, entonces, dependiendo del pH de donde estemos, por supuesto, podemos tener también... Y esto es soluble, pero también puede terminar siendo un gas. Bueno, pero lo importante acá es que al aumentar ácido, cuando aumentamos la concentración de ácido, la reacción se desplaza en esta dirección. Por otro lado, lo que sucede es que vamos a tener balance de carga, vamos a tener que la suma de estas cosas es igual a la concentración de zinc, que es igual a la solubilidad. Solubilidad lo voy a poner con una S chiquita porque si no parece que estoy escribiendo sulfuro otra vez. ¿Sí? Entonces, al aumentar protones, se desplaza el equilibrio y aumenta la solubilidad. ¿Se ve? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, es una situación típica de los sulfuros, ¿no? Que son más solubles. Sí, lo que quizás se discute más en el contexto de la materia y en especial cuando estamos en el laboratorio es no quedarse solamente en qué le pasa, o sea, cómo podemos solucionar, porque eso es lo que sabemos de los sulfuros son generalmente sales muy, muy insolubles, ¿sí? El KPS de los sulfuros, escrito, digamos, la reacción de solubilidad de los sulfuros, ¿sí? De esta manera, vamos a poner, bueno, por ejemplo, para un metal 2+, ¿sí? Tenemos este equilibrio, ¿está bien? Y los KPS, o sea, la constante de este equilibrio, el KPS,
los sulfuros, o sea, que son muy insolubles, o sea, que este equilibrio está muy poco desplazado hacia los iones solubles, tienen valores o sea, 10 a la menos algo grande, ¿sí? 10 a la menos 30, a la menos 40, o sea, los sulfuros o sea, son especies muy poco solubles. Y una manera de solubilizar sulfuros justamente es disminuyendo el pH. O sea, si yo agrego protones, o sea, disminuyo el pH del medio, o sea, ¿qué pasa? Tenemos este equilibrio que les describió Luis acá, ¿sí? O sea, yo consumo sulfuros y entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar desplazando el equilibrio hacia los iones solubles, o sea, voy a estar solubilizando el sulfuro. Entonces, en el contexto de la materia, y en especial en el laboratorio, lo que discutimos es, dependiendo del sulfuro, ¿sí? O sea, para distintos sulfuros, cómo tengo que hacer para disolverlos, ¿sí? O sea, cuál es el pH de disolución de los distintos sulfuros. Y vamos a ver que cuanto más insoluble, o sea, cuanto mayor en módulo KPS más chiquitito, ¿sí? El pH tiene que ser menor, o sea, va a haber sulfuros que o sea, la manera de disolverlo es agregándole ácido concentrado, en cambio otros sulfuros que no son tan insolubles, con, por ejemplo, agregar ácido acético, que es un ácido más débil, o sea, el pH no tiene que ser tan bajo, ya me alcanza para solubilizarlo, ¿sí? Esa es la discusión más interesante en el contexto de sulfuros y química inorgánica 2. Y bueno, tenemos equilibrios combinados, el equilibrio ácido-base con el equilibrio de precipitación de los sulfuros. Y la otra es entender, planteando el ciclo, digamos, el ciclo termodinámico, entender por qué, por ejemplo, el sulfuro de manganeso es más soluble que el sulfuro de cobre, por ejemplo. Quedará para el laboratorio. Oloroso, sí, tal cual. Bueno, hasta acá lo que teníamos para hoy. No sé si quieren preguntar alguna cosita más. Una cosa corta, lo de el flúor que se produce a partir de las sales, porque, o sea, en el del cloro estaba el método de Doms, pero hay que mencionar un método, ¿cómo se justificaría eso? No, te están pidiendo, en el caso particular ese, te están pidiendo si... En esa pregunta en particular no hay como... No tenés que decir el método. Podés poner, digamos, sí, a partir de sales fundidas, de fluoruro de sodio fundido, y en el caso del flúor es a partir de la mezcla de fluoruro de potasio y ácido fluorhídrico en ausencia de agua, o sea, es condiciones anhídricas. No es como en el otro caso donde teníamos que justificar que termodinámicamente el aporte de electrólisis, no, claro, si ponemos suficiente potencial funciona, digamos. Está bien. Pero con poner la reacción alcanza, no hace falta poner, no sé, el método de Downs. No, en ese no caso... tenés que describirlo, sí. Sí. En ese caso en particular, como está escrita, ¿no? Sí, típicamente para hacer la diferencia, una descripción detallada de los métodos industriales, lo pedimos en el final. Sí, eso capaz que no les dijimos, pero lo de los métodos industriales, estúdienlo. A ver, pueden aparecer problemas, ¿sí? Hay muchos, si miran los exámenes de años anteriores, alguna preguntita de métodos aparece, pero más asociada a algún problema, alguna cuenta, o algún verdadero o falso, ¿sí? Pero para el final sí entran los de halógenos y de todos los que les mencionemos, ¿sí? Claro, o sea, la pregunta nunca va a ser describa el método para la obtención del flúor, eso. Digamos, la pregunta no va a tener ese aspecto. Sí le podemos preguntar, por ejemplo, es perfectamente factible preguntar por qué la electrólisis de flúor se realiza en sal fundida y no en solución acuosa. Sí, un poco como les decía en la clase pasada, ¿no? O sea, el objetivo no es que sepan dibujar cómo es la cuba electrolítica y saber, pero sí lo que es el fundamento
en qué se basa, ¿sí? O sea, los fundamentos en los cuales se basan los métodos, las reacciones de los electrodos, ¿sí? O sea, anódica, catódica, las interferencias, los materiales, pero la química que hay detrás de eso, ¿sí? Para estos métodos y para todos los otros métodos industriales que veamos en las otras unidades. Bueno, chicos, nos vemos el martes. Les recuerdo que a las 9 tienen que sumarse a la videoconferencia. ¿Es necesario tener una cámara para eso? No, en algún momento habíamos mencionado la cámara porque no teníamos claro cómo iba a ser el método o sea, creo que cuando nos presentamos, el primer día de la materia, hablamos de una cámara, pero bueno, porque en ese momento no teníamos claro cómo iba, o sea, una posibilidad era que en algún momento les tomáramos algo, pero no, va a ser examen escrito, va a estar abierto el aula, como dice Luis, les va a llegar, o sea, estén atentos al mail, al Classroom y al Discord, porque va a aparecer el instructivo por escrito, ¿sí? Piensen que acá no están todos los que están cursando, o sea, están la mayoría, pero no todos. Entonces, estén atentos a las instrucciones, pero saben que a las 9 de la mañana, aula 5, va a ser el examen, obviamente, lapicera, papel, para hacer el examen, y luego el tema de darse el tiempo para escanearlo, y el examen es como es un examen presencial, ¿sí? O sea, el material de consulta habilitado son las tablas de la materia, únicamente, ¿sí? Yo no tengo, Sí, no tengo la idea de que duda, es obligatoriamente un bolígrafo, o sea, tiene que ser legible. Si el tema del lápiz, normalmente, lápiz es porque cuando lo tenemos en papel se borra y después tenemos problemas. Entonces sí, pedimos que sea en lapicera normalmente. Como ahora vamos a tener una copia digital, lo que tiene que ser una copia digital que sea legible. O sea, no tienten a la suerte y hagan todo en lápiz a ver si el lápiz se ve. Vamos con la lapicera directamente y si tienen que tachar, si se usan lápiz B y... Si escriben con lápiz B y fuerte, va. No, o sea, lo que nosotros vamos a corregir es el archivo digital que nos van a dar. Pero garanticen que se les vea todo lo que se tiene que ver. De hecho, ensáyenlo antes. Vean de sacar. De hecho, ya lo vienen haciendo tareas, así que ya saben cómo lo hacen. Tienen que usar lo que ya saben usar. Yo creo que bueno, cualquier cosa, al final no habilitamos en el Discord la discusión de las consultas de teórica. Por mail o en el chat del Discord. Podemos decirle que habilite las consultas de teórica también. Así que bueno, de acá al martes, cualquier duda nos consultan. Seguro. Estamos disponibles. Bueno. Suerte el martes y nos vemos el martes. Y adiós. Vamos, pasito a pasito vamos avanzando. Dale, nos vemos. Adiós. Perdón, tengo una pregunta rápida sobre una tabla de las que están montadas en el campus. Si puedo compartir la pantalla rápido. Sí, bueno, dale. Esta especie de aquí es el hipoclorito, porque no está cargado, pero no creo que sea un peróxido. Sí, claramente es el hipoclorito. Sí, porque es la especie más 1, Flor. Sí, es el hipoclorito. Le falta el menos, se le borró el menos en la copia. Sí, perdón, no es el óxido. Ok, perfecto, gracias. Eso era todo. Te das cuenta porque está asociado al estado redox, al número de oxidación más 1, entonces le falta la carga, claro. ¿sí? Sí. Bueno, gracias. Listo. No, nada. Bueno,
Hasta el martes, chicos. Hasta el martes. Chao. Gracias. Suerte.